La muerte del Sol. Cuarta parte. La revelación. Cuando el destino de los terrestres parecía ya estar decidido, Atlantic aún permanecía en duda sobre si realmente todos los terrícolas merecían ser castigados por las acciones de solo 5 miserables. Y es que Atlantic no era partidario de esclavizar a nadie que no lo mereciera. De hecho, el líder de los colosales estaba dispuesto a darle otra oportunidad a los terrestres, claro, si estos realmente sentían que eran dignos. Entretanto, en la Tierra las cosas se ponían más complicadas, ya que entre los mismos humanos existía un gran ambiente de discordia a raíz de los últimos acontecimientos. Aún así, Atlantic ya les había devuelto la libertad a los terrestres. Sin embargo, surgía otra contrariedad en esta situación. Una reportera sensacionalista pensaba crear una gran polémica, al declarar que existían antiguos escritos sumerios redactados en escritura cuneiforme, la más antigua escritura del mundo, enterrados en las ruinas de Urk, la primera ciudad de la historia. Supuestamente, en ellos se encontraba testificada toda la verdad sobre una invasión alienígena ancestral que ocurrió hace milenios, y de cuyas acciones quedaron testimonios que fueron ocultados para que el pánico no se apoderara del mundo. Esta reportera, de nombre Renata Naskova, aseguraba que estos manuscritos eran la prueba de que los colosales eran los temibles alienígenas que en el pasado aterrorizaron al mundo con sus atroces acciones, y que habían regresado para continuar su malévolo plan. Renata se dirigió junto con especialistas, arqueólogos y excavadores, para recuperar estos manuscritos del sitio. Llegaron al lugar en donde supuestamente se encontrarían estos escritos, que según ella, confirmarían que los colosales eran los malvados alienígenas. En la entrada del sitio, 2 excavadores perecieron en un accidente debido a lo inestable del terreno. Aún así, el equipo deseaba continuar con la búsqueda en ese lugar tan remoto. De repente bingo. Encontraron lo que con tanto deseo buscaban. El traductor especializado procedió a leer en voz alta lo redactado en la antigua escritura. Además de los escritos, existían muchas imágenes gráficas que ilustraban mejor lo ocurrido en aquella ocasión. Y lo que estaba escrito resultaba ser mucho peor de lo que imaginaban. Un terrible secreto finalmente se revelaba. Nadie estaba preparado para enterarse de algo tan horrible. El escrito, junto a los gráficos explícitos, mostraba que hace milenios unos seres mitad insecto, mitad humano, aterrizaron en la Tierra provenientes de otro planeta. Estos se referían a los terrestres como incubadoras de sus descendientes primarios, seres que debían alojarse en las entrañas de los humanos dentro de una larva, la cual eventualmente devoraría a los huéspedes vivos, mientras emergían estos seres abominables llamados primarios, de los cuales posteriormente surgirían otras especies con desarrollos físicos distintos a los terroríficos primarios. De igual manera, estos mutantes necesitaban de los terrestres para incubar en ellos las larvas de los primarios. Con el tiempo, estos mutantes debían poblar todo el planeta. Pero otra especie alienígena llegó a la Tierra y entró en guerra directa con esta especie tan atroz. Lo más importante era que estas especies mitad insecto, mitad humano, fueron creadas a través de manipulación genética por un ser llamado el Creador, que habitaba en un mundo remoto y cuyas coordenadas convenientemente estaban registradas en los viejos manuscritos. Lo más impactante de este descubrimiento era que en el lugar se encontraban miles de estos mutantes alienígenas mitad insecto, mitad humano en estado de momificación, dando credibilidad a los escritos. Todo esto confirmaba la historia contada por Atlantic, y todos los terrestres se habían enterado gracias a las cámaras que llevaron los reporteros, y que transmitieron en vivo el oscuro hallazgo a todo el planeta. Lo peor para la humanidad fue enterarse de que fueron creados con un horrible fin. Ser incubadoras que albergaran tan horripilante aberración. Los humanos eran simplemente ganado destinado al matadero, sin compasión alguna. Este era el peor secreto posible develado a los mortales. Los terrestres estaban condenados por su propio creador al peor final posible. Esto decepcionó completamente al mundo entero. La sociedad estaba en shock. ¿Qué esperanza podía existir para los terrestres, cuando su propio creador los había destinado a la peor de las penumbras y la peor de las torturas, sin libertad ni salvación? Una muerte grotesca y horrorosa acechaba a los indefensos terrestres. No existía consuelo alguno. Esta situación simplemente era indignante y desmoralizadora. La sociedad colapsaba. La religión había muerto. El caos, el pánico y la histeria desenfrenada se apoderaban del mundo. Esta era la destrucción de la civilización humana. Este era el ocaso de la razón. El mundo no tenía futuro. Un horrible final acechaba a cada terrestre, creados para ser sacrificados de la manera más dolorosa, lenta, denigrante y abominable posible. ¿Realmente los terrestres tenían alguna esperanza?
Pero en este momento tan tremendamente terrorífico para la humanidad, aún existía una esperanza. Atlantic y los colosales se habían manifestado, y de hecho, ellos estaban allí precisamente para salvar a los terrestres de ese tan terrible destino. Desde que llegamos a la Tierra, supimos cuál era nuestro objetivo: destruir a esa horrible abominación. Así que no hay por qué temer. Mientras nosotros estemos aquí, ustedes están protegidos. Pero, claro, esto no cambiaba en nada lo absolutamente desmoralizador que era conocer por qué y para qué fue creada la humanidad. Sin dudas, esto era un golpe anímico fulminante. La autoestima de los terrestres se derrumbó ante la aterradora revelación. Sin embargo, lo bueno de esto, además de que los terrestres conocían la verdad, era que se confirmaban las buenas intenciones de los colosales, al ser estos enemigos de los terribles mutantes insectoides. Y, sobre todo, gracias a este gran hallazgo, se pudieron encontrar las coordenadas del planeta madre de estas aberraciones, donde aparentemente habitaba el alienígena ingeniero genético, conocido como el creador de los humanos y de los mutantes. Este ser tenía planeado traer a la vida a su última creación, ya que pensaba que los Homo sapiens modernos albergarían en sus entrañas a la creación final, más evolucionada y mejorada, dado que los mutantes anteriores surgieron de homínidos inferiores. Australopitecos, neandertales, etc. Al ser el Homo sapiens superior en intelecto a los homínidos inferiores, estos nuevos mutantes serían más perfectos con relación a los mutantes anteriores. Pero estos nuevos mutantes mejorados emergerían de los humanos actuales, dando así paso a la creación más definitiva del creador alienígena. Todo esto, claro, a costa de las vidas de todos los terrestres. Atlantic y los colosales partieron de la Tierra para enfrentarse con los terrores de la raza humana. Despegaron solo 4 naves hacia el planeta de los mutantes insectoides. Esto era muy extraño, pero así viajaban por el espacio en búsqueda de las coordenadas indicadas. La esperanza de una ya resignada raza humana se dirigía al encuentro con el enemigo. Finalmente, Atlantic y los colosales llegaron al escenario previsto. El planeta original de los mutantes y de su creador. Este momento estaba cargado del drama más intenso que se pueda imaginar y medir. Gracias a la tecnología de rastreo y monitoreo, se detectó que el planeta estaba densamente poblado de trillones de insectoides, de las formas más variadas, todos terriblemente hostiles. Aunque esto sería un escenario imposible para una batalla directa, el hecho es que Atlantic y los colosales contaban con una tecnología demasiado avanzada. Así, desplegaron un arma táctica formidable. Esta generaba ondas térmicas que se extendían por todo el planeta a manera de surcos, ampliándose y cubriendo todo el terreno con un fulgor intenso, calcinando instantáneamente a los mutantes, sin mayor problema. Con el problema de la población despreciable solucionado, solo quedaba una cosa por hacer: enfrentar al alienígena detrás de todo este horrible plan. Atlantic descendió de su nave y ordenó a los demás colosales que lo acompañaban esperar, encargándose él personalmente del asunto. Les indicó que, en caso de no volver, regresaran inmediatamente a la Tierra y protegieran el planeta a toda costa. Así se hará, contestó su general más leal. Atlantic decidió hacerse cargo del asunto personalmente y distinguió un castillo imperial, un palacio que sobresalía en el relieve del terreno. Procedió a descubrir qué secreto encerraba este lugar destacado. Al llegar, se encontró con 3 seres humanoides, pero con pocos rasgos insectoides, que se presentaron como los 3 generales del creador y amenazaron a Atlantic. Este lugar es sagrado. Morirás por profanar este santuario. Intentaron agredir a Atlantic, pero este, además de poder destruir el cerebro de cualquier agresor, podía convertir en esclavo a cualquiera, manipulando su cerebro de forma eterna e incondicional. Esto es lo que hizo. Ordenó a sus 3 esclavos traer el cuerpo de su líder ante él, y los 3 obedecieron inmediatamente, dirigiéndose a la cámara imperial. De repente, se escucharon ruidos muy violentos. Los 3 generales habían sido asesinados. Atlantic, consciente de ello, se dispuso a dirigirse a la cámara imperial para descubrir quién era el responsable de toda esta maldad. Frente a él, descubrió que se trataba de una mujer de su misma especie. El alienígena ingeniero en genética, identificado como el creador de los mutantes insectoides, era una mujer. Ambos se sorprendieron enormemente al verse, ya que desconocían la existencia de otro ser igual a ellos. Al pertenecer a la misma especie, conocían muy bien los atributos y poderes del otro, lo que complicaba aún más la confrontación. Era un asunto de vida o muerte. ¿Quién mataría a quién? ¿Quién terminaría imponiéndose y, por consiguiente, quién continuaría con vida? Mientras se decidía este crítico duelo, los colosales esperaban el decisivo desenlace de la batalla, atentos a lo que acontecía. De pronto, para la alegría de todos, Atlantic surgió victorioso.
No se sabe cómo, pero lo que importaba era que él había salido con vida y había matado a la mujer que estuvo detrás de esta abominable maldad. Agripina. Estas eran excelentes noticias para la Tierra. Los humanos terrestres por fin eran libres y ya no pesaba sobre ellos una amenaza tan terrible. A su regreso, Atlantic y los colosales fueron aclamados como héroes por la raza humana, homenajeados en desfiles militares y otros actos públicos de demostración de aprecio. Aunque la Tierra ya estaba a salvo de los mutantes insectoides y del nefasto alienígena creador genocida, a Atlantic le incomodaba la idea de que pudieran existir miles o quizá millones de seres como él y como Agripina, todos a cargo de especies creadas mediante ingeniería genética, algunas de las cuales podrían ser agresivas y peligrosas. Si fuera así, la Tierra estaría en potencial peligro de invasiones programadas por algunas de estas formas de vida, dirigidas por seres de la misma raza de Atlantic. Esto sería un escenario muy pesimista para la raza humana y para la Tierra en general. Sin que los humanos lo supieran, allá fuera, en el espacio, podrían esconderse secretos muy oscuros y temibles amenazas para la Tierra y sus habitantes. Atlantic era consciente de ello y, junto a los colosales, debía estar atento a los misterios que este universo cada vez más enigmático y confuso podría revelar. Esto abriría un abanico de innumerables posibilidades adversas presentes y al acecho, sin que se pudiera tener certeza de lo que podría surgir de este oscuro escenario de horror cósmico. La muerte del Sol. La muerte del Sol es una creación del dios de dioses Gabriel Espinosa Robles.